Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Punto Medio, su programa de análisis, debate y propuesta. En esta ocasión me acompañan los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Le doy la bienvenida a la doctora Yurish Andrade. Muchas bienvenida. Gracias, Rosy. Al doctor Jaime Rivera, bienvenido. Buenas tardes. Y al maestro ya casi doctor, también Humberto Urquiza. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Yuri. El Instituto Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto, lo que es el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ha sufrido una profunda modificación gracias a una reforma en la materia. ¿Cuáles son las perspectivas en el Estado de Michoacán la implementación de esta reforma? Bueno, muchas gracias, Rosy, por la invitación. Gracias a todo el sistema michoacano por este espacio y pues por invitarnos a los consejeros del Instituto Electoral, principalmente para comentarles este tipo de reformas que ha vivido el propio Instituto Electoral de Michoacán a raíz de la reforma constitucional en materia político-electoral que data del 10 de febrero del 2014. Ahora, bueno, el instituto comparte varias atribuciones que tenía con el propio Instituto Nacional Electoral, anteriormente el famoso IFE. Ahora, bueno, ya compartimos varias actividades, así como algunas las asume el propio Instituto Nacional. O sea, hay unas atribuciones compartidas, hay otras atribuciones delegadas. Jaime, ¿pudieras comentarnos qué cambió esencialmente en el Instituto Electoral de Michoacán? El cambio más importante de la reforma político-electoral nacional es la conversión del Instituto Federal Electoral en un organismo que ya no solo organiza y conduce y hasta cierto punto arbitra las elecciones federales, sino que además de hacer esto, cumple una función rectora con respecto a los 32 organismos electorales de los estados y del Distrito Federal. Estos conservan su autonomía, su personalidad jurídica, algunas atribuciones nuevas que da la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que da la Constitución, que da la Ley General de Partidos Políticos, tendrá que asumirla los organismos electorales de los estados, como el Instituto Electoral de Michoacán, y hay otras que el Instituto Nacional Electoral, que como decía, ya no solo tiene competencia en las elecciones federales, sino también en el conjunto de elecciones nacionales. En ese campo el INE será un organismo rector que en coordinación con los organismos de los estados, los organismos públicos locales electorales, es el nombre genérico para los 32 organismos de las entidades federativas, realizará estas funciones. El propósito de esta reforma es fortalecer la confianza, fortalecer las capacidades de los organismos electorales, tanto el nacional como los 32 locales, y garantizar que las elecciones se desarrollarán no solo de una manera limpia y equitativa, como ya se ha logrado desde las últimas, más de una década, sino que además inspire más confianza, cierre cualquier resquicio para lo que pudiera afectar un poco la equidad de la contienda. ¿No? Y tiene hoy más atribuciones, hay más reglas, ahorita seguramente podremos comentar algunas más. Humberto, que es un especialista en la materia desde hace muchos años. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Gracias. Habla Jaime de mayor certeza, de mayor confianza, pero también algunos de los críticos de la reforma, destacados especialistas en la materia, César Astudillo me viene a la mente, por ejemplo, hacen una crítica muy fuerte a la centralización que vuelve a hacer el INE, el Instituto Nacional de Elecciones, de muchos de los procesos que se llevan a cabo. ¿Cómo percibes esto? ¿Cómo nos puedes explicar tú esto? ¿Más ventajas, desventajas? Mira, yo te diría que es un cambio radical en algunas partes de lo que ha sido el sistema electoral. Yo creo que es un cambio en el modelo electoral. Grandes reformas han antecedido a esta, 2007, 96, y creo yo que el tema de generar un camino más que no se había seguido en México, pues significa un reto, sin duda. Muchos han analizado efectivamente la reforma a partir del federalismo, que sin duda hay temas que hay que revisar, pero yo lo diría más bien como que la reforma tiene más bien
un punto de coordinación entre los órganos locales y el nacional a efecto de lograr empatar puntos de funcionamiento de un proceso electoral. Esto es, lo que se busca es tener estándares similares de procesos electorales federales y estatales. Y entonces en esa medida creo que la reforma de 2014 viene a traer estos puntos comunes, de tratar de homologar algunos aspectos que son determinantes: fiscalización, material y documentación electoral, el programa de resultados preliminares, la redistritación, que sin duda es un tema que se vuelve muy político en muchas ocasiones y que hoy se le ha dado al INE como una función para, creo yo, volverlo más un tema técnico que un tema político. Y entonces yo creo que, sin duda, visualizado desde la perspectiva del federalismo, podrá haber críticas, la rescato y es cierto, creo que hay puntos que, como toda reforma, tiene sus puntos débiles y puntos fuertes. Pero yo creo que el camino que demostró el legislador es caminar hacia estándares similares de procesos electorales, a efecto de que la ciudadanía pueda tener en todo el país, prácticamente en todo, los mismos estándares de funcionamiento. Y evidentemente que esto genere mayor participación, que se apeguen a los principios que tiene la materia electoral, y que yo creo que va a ser un reto el mostrar que es una reforma que va para adelante, ¿no? Yo creo que el reto de los órganos electorales, INE, y los locales, entre ellos el de nosotros, es sacar adelante un proceso electoral para bien de la sociedad michoacana, para bien del país. Se dio un paso en la reforma del sistema electoral, creo que nos toca dar el siguiente, y es garantizar la credibilidad que han tenido los procesos electorales y dar más, ¿no? Que es todo un reto que ustedes van a enfrentar. Están prácticamente recién nombrados, ya entraron a matacaballo, casi a un proceso que está ya iniciando. Quiero invitar a nuestros televidentes a que sigan con nosotros en este punto medio en el que estamos analizando la nueva estructuración y funciones del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Quédense con nosotros, seguimos aquí con los consejeros del IEM. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, doctora Yurisha. ¿Cómo podemos explicar cosas que son demasiado técnicas, que ustedes entienden perfectamente como especialistas en la materia? ¿Cómo podemos explicarle a todos nuestros televidentes que no son especialistas en materia de derecho electoral cuáles son las diferencias, las ventajas que tiene este nuevo instituto electoral, cuáles son los retos? Sí, gracias, Rosy. Mira, bueno, en primer lugar, desde la reforma que te comentaba hace un momento, del 10 de febrero del 2014, el propio Instituto Nacional Electoral funge ya como la autoridad, ¿no?, de carácter administrativo en el tema electoral. Se renovó todo su consejo, el Consejo General, incluso hay más consejeros. Eso derivó a que los órganos públicos locales electorales, en este caso el Instituto Electoral de Michoacán, también abriera más espacios hacia más consejeros. Anteriormente eran 5 consejeros, actualmente a partir de la reforma ya somos 7. Los cuales ahora ya no somos nombrados por el Congreso del Estado, como venía sucediendo anteriormente. Ahora ya los nombra o nos nombra el propio Instituto Nacional Electoral a partir de una convocatoria abierta que hace y una serie de pasos que se fueron siguiendo, donde intervinieron distintas instancias. Una de ellas, por ejemplo, fue un examen que se presentó ante el Ceneval. Posteriormente vino una etapa de un ensayo presencial ante el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Posteriormente vino una valoración curricular, un estudio curricular, y se pasó a los partidos políticos a nivel nacional para que sean las observaciones correspondientes. Y bueno, después de varios meses es que se designa ya el nuevo Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Con ello vienen también algún tipo de reformas, como por ejemplo, desde la convocatoria se dijo que preferentemente dentro de estos 7 consejeros ocuparan 3 espacios las mujeres.
Desde ahí viene la paridad, ¿no? Posteriormente, bueno, ya derivado de la reforma político-electoral, se viene mencionando la paridad de género en las elecciones, ¿no? En las candidaturas. Por ejemplo, en los legisladores locales y federales se debe de llevar a cabo 50, un número… 50. Exacto, un número igual, ¿no? A la par. También, bueno, se abrieron otras áreas que fungen ahora en coordinación con el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, como es, por ejemplo, el tema de la fiscalización que comentaba el maestro Humberto Urquiza. De hecho, es muy importante porque la fiscalización va a ser permanente. Ahora la fiscalización es durante todo el proceso, no es al terminar el proceso electoral. Entonces, la fiscalización es con la finalidad de que a los partidos políticos se les pueda vigilar el uso de sus recursos. Porque también con la reforma se implementaron 3 causales para anular las elecciones. Una de ellas es precisamente el recurso ilícito o el recurso público dentro de las campañas o de los procesos electorales. Que ese es un tema bien importante, porque aquí pasaba que después de muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Ya teníamos funcionarios en activo y teníamos hasta entonces una declaratoria de que habían excedido los topes de campaña o de que había habido recurso público o de procedencia extraña, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas en aras de la transparencia. Claro. Pero también uno de los grandes retos es el tema que va a enfrentar este nuevo Instituto Nacional de Elecciones en conjunto con el IEM, el tema de las elecciones concurrentes. Michoacán y otros estados tenemos el próximo 7 de junio elecciones federales y elecciones estatales. En el caso de Michoacán vamos a elegir gobernador y diputados y alcaldes, ayuntamientos. Así es, la reciente reforma político-electoral también tiene el sentido de facilitar a los ciudadanos su participación, estimularla y también facilitar el día de la jornada electoral su concurrencia, su emisión del voto, que le dé confianza, que le dé certeza, pero también que le dé hasta comodidad. Hace 10 años había elecciones, que coincidían en la fecha, elecciones federales con elecciones locales, solamente en 10 estados. Hasta 2000, 2003 eran 10 estados en los que coincidía el mismo año y la misma fecha. De hecho, en unos años atrás era todavía más dispar. Eso provocaba que además casi cada año hubiera elecciones. Un año elecciones federales, al siguiente año elecciones locales, después un año de descanso. Inclusive en Michoacán, en tiempo un poco más, digamos, anterior a 1995, en Michoacán teníamos elecciones locales en julio y después en diciembre las municipales. Bueno, eso provoca un cansancio ciudadano que desestimula la participación electoral. El contar con elecciones en la misma fecha tiene varias virtudes políticas. Una es que el ciudadano no se cansa. Otra, que facilita los acuerdos entre los partidos porque no todo el tiempo están en competencia. Debe haber competencia fuerte entre los partidos, pero también debe haber tiempo, periodos para construir acuerdos. Y también se eficientiza el recurso. Digo, no es lo mismo, no es lo mismo organizar y gastar en organizar 3 elecciones en 2 años que hacerlas de manera para los partidos, para los ciudadanos, para los gobiernos. El año próximo, 2015, habrá elecciones locales en 15 estados, en 17 estados, junto con las elecciones federales. Es decir, el 7 de junio tenemos medio país en proceso de elección. Esto es algo importante. De hecho, 2/3 de las casillas que se van, casi 2/3 de las casillas que se van a instalar en todo el país, van a tener al mismo tiempo elecciones federales para elegir diputados federales y elecciones locales, que en 9 estados será gobernador, ayuntamientos y Congreso, y en otros solo Congreso y ayuntamientos, en otros solo Congreso. Bien, ahora, ¿esto qué significa para el ciudadano? Pensemos que acuden a votar, porque tienen derecho a hacerlo en elecciones federales y locales, el mismo día, en el mismo lugar, pero que tiene que ir a 2 casillas. O a 3 o a 4, porque… Identificarse 2 veces, que le marquen el dedo 2 veces, que le marquen su credencial 2 veces, y a veces se cometen errores, o incluso un ciudadano que ya vota en una elección dice, ya me voy, tengo que hacer otra fila. Esto se va a facilitar, y en concordancia con esto, algunos procesos se realizan de manera coordinada bajo la rectoría del INE. Del INE. Humberto, iniciar y regresaríamos contigo el tema en estos procesos tan complejos. ¿Cómo va tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral del Estado de Michoacán?
a blindar el tema de que no haya agentes externos, como se ha señalado en otros procesos, que puedan viciar este tema electoral? Sin duda es un tema a nivel nacional, a nivel estatal, con mayor peso. Y fíjate que la reforma introdujo algunas figuras para este tema. Mayor coordinación con áreas de inteligencia en Secretaría de Hacienda y en Procuraduría General de la República para estar en coordinación permanente por ley. Ya no es si queremos o no. Por ley tenemos que estar en coordinación permanente con ellos, está en el Código Electoral del Estado de Michoacán, está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero además estamos buscando que todos los que participen, no solamente como candidatos, tenemos abierta una convocatoria para integrar nuestros comités en todo el Estado y estamos pidiendo como requisitos la Carta de No Antecedentes Penales federal y local, a efecto de tener toda la documentación necesaria para que se tenga certeza de que quien esté participando como candidato y como integrante de nuestros comités, pues que no tenga ningún problema con la ley. Entonces yo diría que la coordinación con el INE y el ejercicio de estas atribuciones nos ayudarán mucho para sacar adelante este tema. Y me gustaría que regresáramos contigo después de la pausa a la que vamos en un instante para ver cómo se van a coordinar no solo ustedes centralmente, sino con los partidos políticos para este tema que es de principal trascendencia. Sigan con nosotros, estamos con los consejeros electorales en el estado de Michoacán. Estamos en Punto Medio, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros, consejero, casi doctor Humberto Urquiza. Estábamos en el tema de blindar todo el proceso. ¿Cómo van a colaborar ustedes con los partidos políticos? Porque también es responsabilidad de ellos. Claro. Mira, yo te diría que los partidos han manifestado su preocupación ante este tema. Evidentemente están sensibles frente a lo que ha pasado en Michoacán y prácticamente en el país. Y han manifestado su voluntad de que sus candidatos evidentemente también tengan esta documentación que estamos pidiendo para garantizar mínimos jurídicos que permitan que participen en procesos electorales. Yo te diría que han manifestado su deseo, nosotros estamos seguros de la responsabilidad que tenemos para coordinarnos con otras instancias, con los partidos, con instancias federales, con instancias locales, para garantizar que los que participen en nuestro proceso electoral, ya sea como candidatos o en nuestra estructura, no tengan ningún problema con la ley o ninguno que sea de impacto mayor. Y a partir de eso creo que en tanto asumamos la responsabilidad, los partidos políticos y nosotros, creo que Michoacán puede tener un proceso donde el tema de agentes externos no sea el tema fundamental. Y el otro tema es la fiscalización. El tema de la fiscalización va a ser determinante. Esta la lleva el INE ahora, pero la fiscalización, como decía la doctora Yurisha, va a estar haciéndose mensualmente. Entonces, mensualmente se va a tener un registro de dónde viene el recurso y a dónde va. Yo creo que eso va a ayudar mucho para evitar que agentes externos en un tema que es delicado como es el recurso puedan influir en el tema. Y mantener la equidad en la contienda, que eso también es muy interesante. Sí. Yuri, hay nuevos actores políticos en el escenario, está la posibilidad de candidaturas independientes, pero tenemos partidos a nivel estatal que se estrenan en esta elección. Es un gran reto también para el instituto, porque ponte a pensar que estamos hablando de 9 partidos, 10 partidos, más los candidatos independientes que pudiera haber. Pues en algún momento habrá más gente como representantes de casilla que electores, ¿no? ¿Cómo van a manejar ustedes esto? Sí, efectivamente. Bueno, lo acabas de mencionar, en este proceso electoral incluso acaban de rendir protesta 3 representantes de 3 nuevos partidos políticos a nivel nacional, que también están sentados con nosotros y que forman parte del Consejo General del Instituto. Anteriormente, pues bueno, no había tanto partido político, y eso que nosotros en el Estado no tenemos partidos políticos de carácter estatal, únicamente son los de carácter
nacional. Y aparte, bueno, como bien lo comentas, con esta nueva reforma electoral se implementa el tema de las candidaturas independientes, entonces también tendrán un representante ante las mesas de casilla, obviamente, y bueno, será un gran reto porque no sabemos exactamente cuántos candidatos independientes se vayan simplemente la operación de ese consejote. Sí. Pero detrás de ello, como lo comentaba el maestro Urquiza, tenemos un tema de capacitación que se va a implementar ya en estos próximos días, si todo sale bien. Y bueno, obviamente hay que capacitar a todos los integrantes de las mesas, de los comités, y decirles cómo actuar el día de la jornada, precisamente en colaboración con otras instancias, si es que se requiere. Un tema interesante que habría que ver si nos va a dar el tiempo de aquí a enero, que inicia el registro de los precandidatos, va a ser la implementación de la Fiscalía General de la República y, en su caso, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, porque con ella recordemos que se crea una nueva fiscalía que va a ser especializada precisamente en delitos electorales y otra sobre la anticorrupción. Al dar mayor autonomía a todas estas actividades de investigación y de indagación, que les van a ayudar mucho en el tema de la coadyuvancia, de estar observando constantemente el comportamiento de los partidos y de los candidatos, ¿no? Efectivamente. Es un gran reto, Jaime, pero a mí me da mucho gusto que haya gente muy destacada académicamente. Los aquí presentes son la muestra de esta nueva conformación. También estas actividades que tiene de difusión y de promoción de la cultura de la democracia, ¿cómo están en esta nueva conformación del instituto? Las tareas de educación cívica se conservan como una atribución de los organismos locales que se realizarán paralelamente a las tareas del Instituto Nacional Electoral. El propósito es, además, cooperar para reforzar los llamados, no solo a votar, los llamados a los ciudadanos a participar, a estar atentos a los asuntos públicos, a vigilar a los gobiernos, a exigir a los gobiernos, a que estos rindan cuentas, a que sus representantes legislativos también les rindan cuentas. Y esta es una tarea siempre inacabada, pero debe ser constante. Y la suma de esfuerzos de los organismos electorales locales, con el Instituto Nacional Electoral, con las instituciones educativas que siembran desde la niñez, irá creando una ciudadanía cada vez más participativa. Porque eso es muy importante. Yo con esto quisiera ir cerrando, no sin antes agradecerles, Yuri, Humberto, Jaime, la generosidad de su tiempo. Sabemos que tienen mucho trabajo, ya estamos iniciando el proceso electoral y más que se les va a venir. Me parece que es muy importante lo que decías, Jaime, para cerrar. El ejercicio democrático no se agota en las urnas, es un ejercicio constante de rendir cuentas, de estar observando y de estar fomentando la cultura de la legalidad y la democracia. Y me parece que una de las grandes ventajas que tiene la reconformación de los institutos electorales locales y el federal es privilegiar el perfil académico, lo que nos comentaba Yurisha en el tema de la selección y de los consejeros que estarán llegando a los institutos locales y al Instituto Federal. Me parece que ese ha sido tal vez el acierto más grande. Y pues con esto vamos cerrando nuestro programa. Les agradezco a todos nuestros televidentes que nos sintonicen. Recuerden, 8:30 los jueves y nuestra repetición a las 4:30 los sábados. Muchísimas gracias, señorita consejera, por estar con nosotros en este punto medio. Recuerden, estamos presentes en redes sociales. Muchísimas gracias.